Diego Félix, gracias a todos y todas las amigas de la Maestría en Derecho Internacional Económico. Hoy tenemos un tema bastante novedoso porque, digamos, uno de los sectores que ha tenido mayor boom durante la pandemia tiene que ver con el sector telecomunicaciones y con el uso del Internet. Y tenemos a Manuel Cipriano, que gentilmente ha cedido su tiempo para conversarnos sobre estos temas y en especial sobre uno que es el futuro del Internet, tal vez el Internet satelital, y una prueba de ello va a ser mediante la comunicación en aviones y otro tipo de naves. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Víctor. Muy contento, la verdad, de poder participar en esta entrevista para la maestría de Derecho Internacional Económico, con la cual yo cursé hace algunos años y que me acabo de graduar hasta hace poco. Así que contento en esta oportunidad de compartir con todo el público, con la gente que está interesada en estos temas y con ustedes y darles algunos aportes desde mi perspectiva y mi experiencia en el ámbito de la regulación de las telecomunicaciones. Muchas gracias, Manuel. Quisiera justo conversar, una pequeña pregunta breve antes de entrar al tema de fondo, porque tú eres un especialista que ha visto el tema desde el punto de vista técnico, desde el sector público, también sobre el sector privado. Y a veces hay esta especie de perjuicio acerca de que no hay mucha relación entre lo internacional económico y lo administrativo. No, no sé si desde tu perspectiva has visto, se complementan, se potencian, se ayudan. Mira, yo encontré desde que empecé a trabajar en los temas de telecomunicaciones, porque te digo, en realidad casi toda mi experiencia en laboral ha sido en el ámbito del sector de telecomunicaciones. Yo comencé trabajando en el año 97 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando justo había terminado mi carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Y vine acá a trabajar y fueron o en el ministerio, se creó un pequeño grupo para ver todos los temas de servicio público, de telecomunicaciones, y dentro de la problemática que siempre se generaba, había muchas cuestiones nuevas que se iban suscitando, porque ya habíamos pasado toda la etapa de la privatización, estamos en la etapa de regulación, pero tú sabes, con el día a día siempre salían nuevas figuras jurídicas, nuevas tecnologías, y este tema de Internet siempre fue un tema que para mí me causaba bastante interés, porque era un tema que no lo solucionaba normalmente con las herramientas que teníamos acá en el ámbito local, con nuestra normativa nacional, con las disposiciones internas, porque tenían características muy especiales. Una de ellas era el tema transfronterizo, en otros casos eran porque las empresas que desarrollaban este tipo de tecnologías estaban fuera, pero tenían implicancias en nuestro país. Entonces siempre la pregunta era, bueno, ¿cómo vas a solucionar este problema si finalmente la empresa que origina las llamadas o la empresa que realiza este tipo de servicios, por ejemplo, como lo que tenemos ahora, como Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter, están en Estados Unidos, están en Europa, otras están en China y este tipo de situaciones? No encontraba la solución, la verdad, en el derecho administrativo nacional, en nuestras normas internas. Y es ahí donde yo empecé a estudiar un poco más, y adentrarme, y me interesa en estudiar esta carrera de Derecho Internacional, porque dije, seguramente que aquí vamos a encontrar de repente una respuesta a este tipo de situaciones que se vienen presentando, que eran totalmente novedosas para mí. Y la verdad es que yo sí creo que los estudios, los conocimientos que recibí en la Universidad Católica con esta maestría, a estos nuevos esquemas de tecnologías, a estos nuevos esquemas de comunicaciones globales que yo los he denominado, muchas de ellas las he encontrado en el derecho internacional. Las respuestas o las soluciones a este tipo de regulación las encuentro en el derecho internacional, justamente porque es la que me permite dar una solución práctica y una solución adecuada a estas nuevas figuras, ¿no? Y creo que por eso justamente, y respondiendo a tu pregunta, el derecho internacional aquí lo que hace es repotenciar justamente esos esquemas, esas figuras jurídicas que tenemos en nuestro derecho administrativo y algunas soluciones para poderlas plantear y proponer dentro de estos nuevos esquemas de regulación en que los estados se preocupan por justamente salvaguardar diversos intereses, desde la privacidad que tenemos los ciudadanos
cuando trasladamos nuestros datos a este tipo de plataformas, a este tipo de comunicaciones, las comunicaciones en sí mismas que involucran diferentes agentes nacionales e internacionales, y además las respuestas a este tipo de conflictos que se puedan generar, o las respuestas a esos interrogantes que se generan en este ámbito. Desde mi perspectiva del ámbito jurídico, yo creo que sí, creo que el derecho internacional es una herramienta que nos permite justamente atender este tipo de respuestas, ¿no? A estas problemáticas que se vienen generando hoy en día. Sí, muchas gracias por compartir. Pero además, tú has investigado un tema en que incluso va un poco más allá de lo internacional, geográficamente hablando, porque los satélites pueden estar también fuera del espacio, tal vez geográfico plano de la Tierra. Cuéntanos un poco cómo es este tema de investigación y cuál va a ser el impacto que va a tener sobre nuestras vidas. O ya está teniendo, ¿no? Sí, que ya está teniendo, que de por sí el Internet definitivamente rompe mucho los esquemas tradicionales de la regulación nacional de cada país. En el ámbito internacional, inclusive, ya se están evaluando nuevas propuestas, nuevas estrategias de cómo enfocar toda esta nueva regulación que se viene, porque tiene un carácter, como te comentaba, global. En realidad aquí no podemos hablar de generar un tratamiento nacional para responder a este tipo de inquietudes, a esta problemática, porque con ella no va a ser suficiente. Podemos hacer de repente como países comenzar a hacer todos los esfuerzos, pero va a ser insuficiente si no tenemos herramientas que involucren organizaciones internacionales, o el apoyo o la suscripción de estos convenios internacionales que se vienen trabajando a nivel internacional, por ejemplo, como la protección de datos, como los convenios de Budapest, que existen por un lado, convenios que tienen que ver con la ciberseguridad, que se tiene de primera a nivel mundial, y otro tipo de situaciones también, que es ya parte de mi investigación, que tiene que ver con las comunicaciones en naves y aeronaves, ¿no? Que es un tema muy particular, muy específico que escogí para esta maestría, porque me llamó mucho la atención en la medida que cuando dentro de lo que yo siempre estoy evaluando, siempre estoy leyendo las temáticas de telecomunicaciones, me surgió la duda de cómo podríamos solucionar o cómo se podría regular este tipo de situaciones que tenían que ver con las comunicaciones que se suscitan en naves y aeronaves cuando están desarrollando vuelos tan largos y que incluso involucran diversos países, ¿no? En naves, en aviones, por ejemplo, según los estudios que yo realicé, había aviones que tomaban hasta 17 horas para realizar un viaje intercontinental. Y en barcos, inclusive puede tomar hasta meses, porque hay cruceros transatlánticos que también realizan este tipo de comunicaciones. Y ese tiempo las personas están dentro de la nave y muchas veces no pueden realizar sus comunicaciones porque no tienen las herramientas suficientes. O las tienen, pero son muy limitados. Actualmente, en algunos servicios aeronáuticos, por ejemplo, hay servicios de internet que te ofrecen, pero con una capacidad mínima y que la persona solamente puede de repente responder un mensaje, un sí o un no, y eso suficiente no puede porque la tecnología no está desarrollada. Entonces, frente a este tipo de situaciones, ¿no? en el cual las personas se pasan hasta 17 horas volando sin hacer escala y embarco mucho más, yo me puse a pensar, bueno, dije, ¿y estas personas que se dedican a hacer negocios y que están de repente vacacionando, están viajando de un lugar a otro, ¿por qué no pueden aprovechar esas horas y seguir desarrollando sus actividades? Y bueno, me puse a averiguar qué es lo que estaba pasando en el mundo de las telecomunicaciones y vi que estaban surgiendo estas nuevas tecnologías como es el Internet satelital o el Internet de la banda ancha satelital, que justamente es para atender este tipo de problemática, ¿no? De personas que sí tienen largas o extensas horas de viaje y tienen que mantenerse comunicados, porque tienen que trabajar, tienen que acceder a información, revisar documentos, firmar contratos, hacer una serie de cosas, o inclusive tener una conferencia como la que estamos teniendo con ustedes en este momento, ¿no? Y otros estudiar. Entonces, ya había estadísticas de empresas satelitales que habían también evaluado el caso y habían encontrado que sí había un mercado muy interesado en desarrollar esta tecnología para este tipo de situaciones. Quiere atender este tipo de comunicaciones mediante una tecnología mucho más sofisticada,
pero que a través de los satélites se permitía justamente ya no tener este tipo de comunicaciones tan limitadas solamente para de repente mensajearte con una u otra persona, sino tener la posibilidad de tener un internet de alta velocidad y de alta capacidad y poder trabajar durante todo este tiempo que tú lo pasabas en viaje en un avión o en una nave marítima, ¿no? Y mantener tu actividad constante. Entonces, es ahí donde me surgió las dudas jurídicas, como todo abogado, que esto nos puede venir. Y bueno, ¿qué regulación voy a aplicar, por ejemplo, cuando estas personas utilizan diferentes segmentos de espectro? ¿Qué país es el que va a dominar acá o que va a establecer el uso de estos recursos que se generan en todo este aparato, en toda esta comunicación? Porque cuando uno viaja, cruza diferentes espacios geográficos. Incluso hay situaciones en que llegas a cruzar espacios en los cuales no se presenta la soberanía de ninguno de los países, en el mar abierto, en pleno centro del mar. Entonces, hay diferentes situaciones que se pueden presentar que tienen que ver con la regulación marítima, con la regulación aérea y con la regulación de las telecomunicaciones, pero que ya involucran un ámbito internacional. Entonces, es toda esta figura y estos temas me llamó el interés para poder desarrollar y hacer un estudio sobre este caso particular, ¿no? De las comunicaciones en naves y aeronaves y cómo debería propender a darse una solución o un tratamiento a este tipo de comunicaciones. Más ahora que somos conscientes de que el comercio electrónico, las tecnologías de información y el comercio mundial, pese a todos estos conflictos que han surgido ahora entre los países, entre China, Estados Unidos, por ver cuál es la tecnología predominante en el mundo, finalmente va a tener que darse una solución, porque el comercio va a tener que seguir. Y según el presidente de la Organización Mundial de Comercio, decía, hay que apoyar el desarrollo de las tecnologías de comunicación y de las comunicaciones y la digitalización de los países, porque es la herramienta que necesitamos para poder seguir prosperando y que los países que de repente se encuentran a un nivel de desarrollo más bajo puedan prosperar y puedan aprovechar este tipo de tecnologías y eliminemos o reduzcamos esa situación de inequidad y de desequilibrio que aún tenemos entre un país sobre otro. Entonces, por esas consideraciones a mí me llevó justamente a tomar este tema de estudio y hacer una evaluación más extensa de lo que viene pasando en el mundo, en diversos países, cómo se viene regulando, qué es lo que se viene haciendo, cuáles son las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuál es la visión de la empresa, ¿no? de los principales actores de acá que se viene desarrollando, cómo está el mercado mundial de las naves y aeronaves, qué es lo que viene, cómo se viene desarrollando estos nuevos esquemas, porque creo que, bueno, si bien ahora hemos tenido, digamos, como un cierta, ¿cómo se podría decir? Cierto par en este tipo de comunicaciones, porque como que las comunicaciones de naves y aeronaves se han reducido en estos tiempos por consecuencia de la pandemia, pero ya leí unos reportes que, por ejemplo, se estima que hacia finales del 2021, Europa, las comunicaciones nuevas en aeronaves en Europa se van a retomar y van a recobrar nuevamente la fluidez que tenía en los años anteriores y posiblemente hacia el 2022 tengamos nuevamente ya otra vez las comunicaciones en las naves marítimas, nuevamente como la teníamos antes del 2020, que comenzó toda la pandemia, ¿no? Entonces, ya todos están de alguna manera, y a propósito, a consecuencia de todo esto, con la vacuna que ya se está consiguiendo, bueno, esto ya, digamos, próximamente ya vamos creo que a sobrepasar y a tener una solución por el lado de la salubridad y vamos a poder retomar nuestras actividades y regresar a la normalidad que teníamos anteriormente. Sí, muchas gracias, Manuel, porque justo pensaba que si bien tu tesis es sobre naves, aeronaves, también de todas maneras ese impacto ayuda a, digamos, las empresas que proveen de comunicación vía satélite, ¿no? Y
para incluso personas naturales o incluso y que puede servir para el desarrollo, para lugares del Perú donde es mucho más caro cablear o la red 4G no puede cumplir. A pesar de que es más caro, digamos, una solución por satélite puede ayudar, y creo que hay nuevas empresas en el mercado que están entrando a trabajar con mayores velocidades para proveer un servicio para personas naturales, ¿no? Y también pueden surgir los distintos debates ya acerca de competencia. ¿Qué pasa si es que las empresas que proveen internet satelital concertan precios? Y creo que es solo un ejemplo de todo lo que puede pasar, que como tú dices es muy puntual, pero tiene a colación Sí, otros mundos alrededor. sí, sí, tal es así, mira digamos, ya actualmente ya estamos viendo cómo las noticias en el ámbito de telecomunicaciones nuevamente se aprecia que hay un interés muy fuerte, tanto por las empresas que van a implementar, seguramente las empresas móviles que van a implementar los servicios de 5G para las comunicaciones terrestres, que son las que nosotros vamos a desarrollar en estos ámbitos cuando estemos en tierra, pero también pues, hay otros sectores, el sector de las comunicaciones satelitales que están tomando bastante preponderancia por empresas como la de Elon Musk, a través de SpaceX, Google. Hay una serie de empresas globales y que son muy importantes ahora a nivel mundial, que también ha adoptado como prioridad realizar este tipo de comunicaciones satelitales para llevar el Internet a todo el mundo y poder justamente ampliar también sus negocios o las actividades que ellos desarrollan. Actualmente en el mundo prácticamente ya estamos cubriendo el 50% de la población mundial ya tiene acceso a Internet, pero hay todavía, como tú bien decías, hay un gran sector de la población en el mundo, sobre todo en países que no tienen los recursos suficientes, en países que tienen muchas limitaciones por las zonas rurales o las zonas de difícil acceso, que no gozan de ese tipo de comunicaciones, pero que desarrollan diferentes actividades. Y es ahí donde estos grandes empresas también están viendo como un posible negocio para poder llevarles las comunicaciones y generar el crecimiento de estas personas, ¿no? En nuestro país, sobre todo, sí es muy importante las comunicaciones satelitales. Y te comento porque, además de que nosotros, de hecho, somos un país rico en otras actividades como la agricultura, la minería y todo eso, pero sí tenemos un gran problema, que nosotros tenemos diferentes regiones y el acceso para todas estas regiones para llegar a la zona de selva, a todos los pueblitos de la sierra, es complicado por nuestra geografía. Y en muchos casos, la única solución para llegar a esos pueblitos de la sierra, esos pueblitos de la selva, que hasta ahora no tienen comunicaciones, es a través del medio satelital. Este tema de la pandemia justamente nos ha llevado a mostrarnos la realidad que tenemos. Justamente cuando el sector de educación, desde el año pasado, por ejemplo, se pudo trabajar en este proyecto educativo de Aprendo en Casa, que la verdad es que es bastante interesante y que justamente necesitaba de herramientas como el Internet, como la televisión, cuando volteó la cara para ver si todos los alumnos o los estudiantes podían aprovechar este tipo de comunicaciones, nos dimos cuenta que a nosotros nos falta todavía mucho, que había mucho por hacer. Y es ahí donde tenemos que empezar a ver qué tipo de tecnologías son necesarias para solucionar este problema. En algunos casos podrá ser la fibra óptica, si hay accesibilidad, en otros casos serán herramientas como las que nos ofrecen las comunicaciones satelitales. En realidad, teniendo en cuenta que nuestro país es diverso y las problemáticas a veces no son iguales para todos los casos, cada uno tiene una solución muy particular, no es bueno desaprovechar las tecnologías, sino tratar de encauzarlas y ver cuál es la solución más adecuada para llegar a solucionar el problema de conectividad y poder llevar este tipo de comunicaciones, sobre todo de telesalud, teleeducación, a esos pueblitos más alejados, ¿no? Y entonces yo creo que aquí las comunicaciones satelitales sí son primordiales, creo que van a desempeñar un rol importante, y no solamente en el Perú, lo estamos viendo que la importancia que se está dando es a nivel de todos los países. O sea, por eso es que justamente estas grandes empresas
están involucradas en estos tipos de desarrollos, en desarrollar estas nuevas plataformas para llevar un Internet satelital ya no solamente limitado con el límite de capacidad, sino un Internet satelital de banda ancha, ¿no? Que permita llevar todo tipo de comunicación. Incluso tú crees, aquí pregunto desde mi desconocimiento, em, que el Internet satelital tiene un impacto menor en el medio ambiente, porque entiendo, igual 5G va a ser bastante rápido, pero creo que 5G necesita que se pongan antenas con el impacto que eso puede tener paisajísticamente, pero también supongo que de cableado y de energía. Mientras que, bueno, lo satelital parece que no lo necesita, tal vez tiene otros impactos, como qué pasa cuando los satélites ya no se usan, si van a caer encima nuestro u otro, pero no sé, ¿cuál puede ser el impacto ecológico de una u otra tecnología? Sí, en el caso del satelital, de hecho, que es una solución que nuestros países tienen que verlo con mucha importancia, porque como te comentaba, hay muchos pueblitos que tenemos nosotros en el país que la única forma que tú llegas es con el medio satelital. No hay otra forma. Es imposible llegar con la fibra o con las antenas que utilizan las comunicaciones terrestres, porque ahí tienes un problema de sobrecostos porque tienes que llegar con una serie de antenas hasta ese punto, y la otra tienes que mantener en operación y mantenimiento, es decir, esa serie de antenas. Imagínate solamente cuando hay un derrumbe, que sucede a veces en la tierra, se cae una antena, te corta todas las comunicaciones, y para que los técnicos puedan llegar a esa zona a solucionar ese problema, te toma días o semanas, a veces, porque si, por ejemplo, se vio afectada la carretera, no hay forma de que los técnicos, los ingenieros puedan llegar a solucionar ese problema y restablecer las comunicaciones. O sea, hay un evento sísmico, como a nosotros nos pasa, porque somos un país muy sísmico, entonces puede suceder este tipo de situaciones. Ahora, para ese tipo de casos ya hay soluciones satelitales que te pueden dar, digamos, la respuesta a este tipo de problemática, ¿no? De poder antenas satelitales en ese sitio, que son ahora con las tecnologías son mucho más pequeñas, son más sofisticadas y que pueden trasladarse rápidamente o reemplazarlas por otras cuando termine su periodo de vigencia. El tema todavía con las comunicaciones satelitales, y obviamente hay una cuestión de financiamiento, ¿no? O sea, no todas las empresas están en la posibilidad de financiar un proyecto satelital. Se necesita mucha inversión, porque los satélites todavía son costosos, son millones de dólares que se gastan, y si quieres tener una plataforma sólida y grande para, digamos, atender este tipo de necesidades, pues tienes que tener un respaldo muy fuerte, como lo que están haciendo ahora las grandes empresas tecnológicas del mundo, como las que te comentaba, ¿no? Pero sí estamos ahí. Yo creo que hay, digamos, soluciones, las soluciones tecnológicas se vienen dando, porque hay una necesidad que se ha descubierto, que podemos tratar de solucionar a este problema. Y como política de Estado, lo que nos toca es que justamente las autoridades comiencen a pensar en qué va a pasar cuando tengamos este tipo de comunicaciones para facilitar que haya más empresas en el mercado, para que las empresas puedan competir y no tengan ninguna barrera cuando quieran ingresar, porque los inversionistas normalmente tienen que evaluar cuál es la regulación de cada país, porque cada uno de los países, sobre todo en Latinoamérica, es diferente. Nuestra regulación, por ejemplo, es muy diferente a la de Chile, a la de Colombia, a la de Ecuador, y tienen que sacar sus papelitos de autorizaciones o concesiones por cada país, ¿no? Entonces, imagínate, para atender toda Latinoamérica, complica mucho más la situación si no tenemos una uniformidad, si no tenemos nuestros títulos habilitantes armonizados, como se llama, ¿no? O no tenemos la posibilidad de tener títulos habilitantes de manera conjunta, que las empresas no tengan que perder tiempo en sacar un papelito, sino que se les habilite que rápidamente puedan llegar a invertir. Entonces, sí es tarea de parte de los estados, de parte de los gobiernos, en tratar de flexibilizar, tener una norma que sea pro inversión para que estas empresas puedan rápidamente llegar a cada país y puedan desarrollar sus tecnologías y podemos atender estos centros poblados que lo necesitan, ¿no? Y si ocurre mañana pasado una pandemia con la que tenemos ahora, pues tengamos la respuesta inmediata, que creo que es lo importante para que ya no volvamos a tener nuevamente los problemas que tenemos ahora.
¿Tú consideras que nuestro marco legislativo está listo para esta revolución satelital o lo que está sucediendo es que los privados que tienen las posibilidades pueden adquirir, digamos, los kits satelitales del extranjero, pagan su impuesto y ya ponen su kit sin regulación? ¿Hay que establecer alguna regulación? ¿Ya la tenemos? En nuestro caso sí tenemos una regulación general, que es lo que se aplica para todo el mundo, ¿no? O sea, hay una regulación general. Lo que normalmente tenemos a veces es que, digamos, lo que yo he visto es que de parte de las autoridades muchas veces hay mucho cuidado en entrar a evaluar las tecnologías, a evaluar el tipo de inversionista, y haber mucho detalle en lo que estas empresas van a desarrollar la inversión, fijándose más en el detalle que en el resultado. Cuando pierden, a veces el funcionario o la persona que está ahí evaluando se olvida que lo importante es que esas empresas vengan a invertir en los países porque nos van a generar también tributos, una serie de beneficios más allá de los beneficios sociales que son obvios en este tipo de situaciones, pero que los estados muchas veces lo que hacen finalmente con su criterio de evaluar, terminan a veces poniéndole una serie de barreras a las empresas y limitando o demorando muchas veces las inversiones, que es lo que se necesitan. Por ejemplo, yo escuchaba que ya Colombia, Chile, por ejemplo, ya está dando permisos de manera muy rápida, mucho más avanzada a este tipo de empresas para que puedan invertir, porque es lo que nos interesa. Ojalá que quede en el país, así también, si bien tenemos las herramientas, pero también el funcionario no pierda la perspectiva que nos recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones, parafraseando lo que ellos dicen, en el sentido de que menos es más. Mientras menos regulación tengamos, vamos a tener mayor acceso y mayores inversionistas en el país. Creo que ese debería ser el mensaje para los gobiernos y para el funcionario que está evaluando, está detrás de este del escritorio, evaluando este tipo de operadores nuevos que están surgiendo en el mundo. Muchas gracias, Manuel. No sé si alguno o alguna de nuestros amigos y amigas que nos están viendo nos va a hacer una pregunta. Sin embargo, ya que estamos llegando al final, yo aprovecho para ver si nos quieres compartir tal vez algún otro tema de coyuntura en telecomunicaciones que esté relacionado a nuestro país o al mundo en la actualidad. Bueno, sí me parece importante otro tema que creo que es de coyuntura es el tema de la pronta implementación de los servicios 5G. Ya a nivel mundial, Chile, por ejemplo, la semana pasada acaba de licitar las bandas de espectro para que los operadores ya puedan contar con las frecuencias necesarias, puedan implementar estas tecnologías en el mundo. Colombia también está dando grandes pasos en ese sentido. En Europa ya hay, en algunas localidades de España y en varios países también ya se lanzaron a adoptar estas nuevas tecnologías, igual en Estados Unidos, México también están dando grandes pasos, y en el caso de nosotros sí creo que nos hemos demorado un poco por diferentes situaciones, pero creo que lo importante es que aquí las nuevas autoridades y el nuevo gobierno que va a entrar en julio pueda tomarlo, el tema de 5G como un tema prioritario, como un tema preponderante, porque puede ayudarnos a dar soluciones a dos temas que creo que a consecuencia de la pandemia estamos como que abriendo los ojos y dando cuenta de la importancia que tienen las telecomunicaciones. Uno, como te comentaba, en el tema de teleeducación a través de los servicios o los programas tipo Aprende en Casa, pero tratar de llevarlo con todas las condiciones para no tener ningún problema en la comunicación, que sea muy fluida. Y el otro es la telesalud, la posibilidad de que un doctor te pueda hacer una consulta médica desde Lima a un paciente que está en la sierra, en la selva, y que de repente no puede trasladarse por los altos costos que tenemos nosotros y por la infraestructura insuficiente que todavía tenemos. Entonces, creo que sí, ese tema sí me parece importante de poderlo rescatar y que la gente y las autoridades, por ejemplo, en el caso de los gobiernos municipales, los gobiernos locales, se den cuenta también de la necesidad de poder contar con más infraestructura de telecomunicaciones, antenas, por ejemplo. Hasta hace poco tenemos toda una serie de problemas porque los municipios, aún con la idea absurda de que las antenas causan cáncer de daño a la salud,
impiden que haya un desarrollo de las telecomunicaciones. Muchas veces son las mismas autoridades que están pidiendo que se mejore la calidad de los servicios de comunicaciones, pero no se dan cuenta que para mejorar la calidad y el acceso a los servicios de telecomunicaciones necesitamos más antenas. Entonces tienen que entender las autoridades y la población que, uno, las antenas no producen cáncer, no producen ninguna enfermedad, porque este tema ya ha sido evaluado por la propia Organización Mundial de la Salud a principios del 2000 y ha establecido una serie de reglas con las que se puede operar. Y ese tipo de radiaciones de antenas no producen efectos nocivos en las personas. Por lo tanto, hay que borrar de nuestra mente ese tipo de miedos que todavía existen y apoyar justamente a que haya un mayor desarrollo de las comunicaciones, apoyar que estas propuestas que viene trabajando el Estado con propuestas educativas, las propuestas de salud, rápidamente se pueden implementar y podamos llevar los mismos beneficios que tiene un ciudadano de cada ciudades como Lima, de las capitales de las regiones, a ese ciudadano que tiene, ese peruano que tiene igual derecho en la sierra y en la selva, y poderlo atender y brindar todas las atenciones posibles, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto, aquí donde se necesita mucha colaboración entre el sector privado, que tiene que hacer sus inversiones, y el sector del Estado, que tiene que facilitar esas inversiones para que podamos solucionar estos problemas, que ya no son solamente problemas económicos, nos traen a veces como consecuencia de problemas económicos y la necesidad de eliminar toda esta barrera, esta brecha digital que decimos que existe en nuestros países para poder llevar este tipo de soluciones a todos lados. Necesitamos estar comunicados y necesitamos estar ya de alguna manera con soluciones prácticas para este tipo de problemáticas y evitar que una nueva pandemia de repente nos vea afectados y no sepamos cómo atenderla en ese tipo de casos, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Has sido muy gentil por compartir todo esto con nosotros y también por tu tiempo. Te lo agradecemos realmente. Gracias a ustedes y gracias por la invitación a la maestría de Derecho Internacional Económico que yo también llevé. Y bueno, para los alumnos que están interesados en el Derecho Internacional, se lo recomiendo como una maestría porque a mí me está ayudando mucho a entender, como te comentaba, estos temas, esta problemática y a brindar una solución adecuada y oportuna a todas esas interrogantes que a veces me salen y para atender también las consultas que algunos clientes me hacen cuando tienen interés en venir a desarrollar sus planes o sus proyectos aquí en nuestro país. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Que estén todos y todas muy bien. Gracias. Nos vemos.